Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas con Isaac Grande. Comenzamos. Escogidos entre los desechados. Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 27 al 29 dice lo siguiente: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recordemos que en nuestra vida podemos tener diferentes cosas, adversidades, pero Dios nos ha escogido con un propósito, no por nuestras cualidades, sino por lo que Él ha propuesto en nuestra vida. Bienvenidos nuevamente a su programa Arenas y Estrellas. Es para nosotros un honor en este día compartir un nuevo tema, el cual queremos disfrutar y bendecir. Bienvenidos a todos nuevamente, que sea de gran provecho y mucha bendición. Bueno, bienvenida. Qué bueno que en este día tengamos la oportunidad de compartir un tema muy lindo, ¿verdad? Muy impresionante. En este día queremos tocar un tema el cual me siento de manera muy identificado, y eso trata acerca de cómo Dios nos escoge de entre muchos que pudieran ser mejores que nosotros, que en apariencia pueden tener mejor potencial, mejores recursos, mejor preparación que la que muchas veces nosotros podemos tener, pero como Dios en su amor, en su fidelidad y pues en su bondad, aún entre todo eso, Dios ha puesto la vista en nosotros, así como en muchos de los que están compartiendo en este día con nosotros. Así es, para Dios siempre todos somos importantes. Hemos venido de diferentes procesos y Dios siempre nos ha dado victoria, ¿verdad? En todo momento. Así que Dios ha sido y seguirá siendo mucha bendición para nuestras vidas. Qué bueno. Bueno, el día de hoy el tema que quiero que compartamos lo hemos llamado eh, héroes inesperados, ¿verdad? Sí. Héroes inesperados, y ahora vamos a entrar en el contexto y es bonito porque es interesante, ¿verdad? Yo creo que si usted y yo ponemos a buscar cualidades que debemos encontrar en un héroe, usted me va a decir cosas muy impresionantes, ¿o no? ¿Qué le parece? ¿Qué es un héroe de los que nos han pintado? ¿Qué son todos los héroes? El que rescata, el que protege, el que tiene fuerza, el mejor, el que siempre da todo por los demás. Sí, entonces un héroe siempre va a ser tipificado o representado por una persona que cumple una cantidad Los requisitos, de, sí. sí, de cualidades impresionantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un héroe inesperado, significa que posiblemente no cumpla con ninguna de estas cualidades. Exacto. Y humanamente, si usted me pregunta o usted me dice, pues no creeríamos que eso puede ser posible. Pero como para Dios nada es imposible, ahora vamos a escuchar vamos a compartir una de tantas historias que me llenan de fe, de paz, de seguridad en el Señor, porque si Dios lo hizo en la vida de una persona, Dios lo puede hacer en nuestra vida también. Y si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo puede hacer en el presente y también lo hará en el futuro. Así que esta historia que vamos a desarrollar, más de ser solo para nosotros, yo se la extiendo como un ejemplo de vida para usted, porque no es una historia personal nuestra, sino es una historia bíblica que nos va a Dios a hablar en este día para que sigamos adelante. En el contexto del libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 3 al 8, el contexto ahí habla acerca de 4 leprosos. En ese, vamos a ver, el capítulo en ese contexto está hablando de 4 hombres leprosos y de cómo ellos transformaron la historia de una ciudad entera. Y por eso yo le decía al inicio, ¿qué héroes
pudieran ser los que nos podrían salvar. Y si le digo 4 leprosos, y recordando el tiempo antiguo, siempre la lepra ha representado rechazo, discriminación, exclusión, en ciertos ángulos hasta maldición. Entonces, te podés esperar la redención de cualquiera, menos de esas personas. excepto de 4 personas que ya no tienen esperanza, que ya no tienen... me explico, porque Sí. usted ha perdido todo. Entonces, es interesante. Entonces, en el capítulo 6 se está relatando de que el ejército asirio vino y sitió a Israel. Sitió es que cerraron alrededor de toda la ciudad con los ejércitos y prohibieron tanto la entrada y salida de la ciudad de Israel. ¿Qué conlleva eso? Bueno, conlleva en que comienza a venirse en contra, que no hay alimento principalmente, ¿verdad? Que no hay agua, y eso comienza a traer un caos y una crisis sobre las personas. O sea, es tremendo cuando usted ve, digamos, países que están en guerra y son bloqueados, entonces los recursos internos son con los que tienen que sobrevivir. Y eso es difícil, ¿verdad? Es difícil. Sí, claro. Cuando de pronto nos ha pasado en nuestros tiempos que de pronto vino la guerra de un país contra otro que era el mayor exportador hacia los demás países del mundo de un recurso, de semilla, de abonos. ¿Qué sucede en los demás países? Los pocos recursos que hay, ¿qué pasa? Se dispara el precio de adquisición, ¿verdad? Sí, exacto. No sé si recuerda cuando se levantó en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania y qué pasó con todos los... Sí, se volvió cada vez el precio más alto, más difícil, ¿verdad? En ese sentido. Y lo que crea es que nuestras finanzas familiares, nuestras finanzas de la casa, poco a poco nos vamos viendo ajustados. Exacto. Si antes pudiéramos comprar X cantidad de producto y podíamos comer todos los días en el restaurante y podíamos andar de fiesta, ¿qué va pasando? Poco a poco se va disminuyendo. Sí. Hoy en día está tan globalizado y tan a nivel mundial que ya no se ve el afectamiento directo tanto. Pero en ese tiempo que estamos hablando, los lugares eran muy regionales. Entonces, ¿qué pasaba con Israel? Israel se quedó sin entrada y salida de recursos, sin importación y sin exportación. Y lo poco que podían producir ellos a nivel interno ya no era suficiente para mantener a sus animales, para mantener a sus ganados, para mantener a su pueblo. Entonces, en ese contexto, resulta que Israel estaba ocasionado y estaba sumido en una crisis devastante. Y la intención de los sirios era ingresar, pero era tan fuerte el sistema de defensa de Israel que no les permitían ingresar. Por tanto, no les permitían ingresar, pero tampoco Israel podía salir. ¿Me explico? Entonces, al punto de que llegó, de que, le voy a poner este contexto, cuando llegó a valer, a escasearse todo, ya no había nada que consumir, ya no había comida, ya no habían recursos. Tanto así que, para ponerle un ejemplo, dicen que el estiércol de las palomas, un frasquito chiquitito, podía llegar a valer, imagínenselo en dólares, $50. En colones costarricenses, 25,000 colones. Un tarrito de estiércol de paloma. Personas consideraban que, o se considera que lo usaban como para alimentarse, otros dicen que lo utilizaban para encender fuego, otros dicen, cual sea la aplicación, es que el valor del estiércol era bastante alto. Del estiércol de una paloma, ni tan siquiera una paloma. Sí, sí. O sea, lo que quiero hacer el énfasis es cuán grande estaba sumida. Dice que la cabeza de un burro, o sea, el cráneo de una cabeza de un burro, valía una fortuna. Imagínate. Imagínense el nivel de crisis que estaban atravesando. Demasiado. Qué interesante, porque aquí es donde vamos a ver cómo se desarrolla el contexto. Termina o se da un acontecimiento ahí que llegó al colmo de los colmos, que ya el pueblo, una mujer hace alianza con otra y le dice, mira, comámonos a nuestros hijos. Eso es tremendo, eso es, sí, claro. Eso es ingrato, eso es ¿cómo?
Y hacen alianza y dice, una, comámonos hoy el de nosotros y mañana el tuyo. Resulta que el siguiente día se comieron el de ella hoy y el de mañana la otra dijo no. Y entonces esta que se le veía ahí va donde el rey y le dice, y ahí mira, no me lo quiere dar. Y vea, por lo que le estoy hablando es, esto es Sí, esto es demasiado. caótico. Sí, claro. Esto es abominable delante de Dios. Y resulta que entonces, aquí viene el contexto, es que le voy a leer. El capítulo 7 dice lo siguiente, y yo quiero que usted que está ahí, estamos compartiendo esa historia que está bastante pesada, porque está Sí, bastante bueno. pesada, pero tiene un punto en el que quiero que usted lo absorba y comprenda lo que esta enseñanza nos quiere reflejar a nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Sí, Porque no es claro. una historia de, es que pasó allá y mira que... No, es algo aplicable a nosotros en estos días. En ese tiempo cuando Dios... Nosotros tenemos que conocer algo, mami. Si Dios dice algo y que lo va a cumplir, ¿qué va a pasar? Lo va a Lo cumplir. va a cumplir. No importando el A, el B, el C, No, lo va a no cumplir. hacer. Si Dios dijo, Eso se hace. eso va a ser. Y resulta que de pronto entonces Dios dice que mandó por medio del profeta Eliseo y dijo el profeta Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Mañana a esta hora, un ciclo el sea de flor de harina y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Ahí en lenguaje actual o en una forma, porque ¿qué es eso, verdad? Ahí lo que Dios está diciendo por medio de Eliseo es, escuchad Israel, mañana a esta hora, en 24 horas, imaginémoslos en kilos, un kilo de harina va a valer 50 centavos de dólar. 2 kilos de, aquí dice, de aceite, que en ese momento pudieran valer $5,000, mañana en 24 horas va a valer $1. O sea, Dios está diciendo, les prometo que mañana a esta hora yo voy a transformar la historia de ustedes. Sí. Les está diciendo, era imposible. Si Sí, hoy claro. están peleándose por estiércol de paloma. pájaro, de paloma, ¿cómo es posible que les digan que mañana a esta hora Va a tener todo eso. va a ser humanamente? Usted dice, no lo puedo dimensionar. Si estamos muriendo aquí hace tiempo. Resulta que entonces esto sucedió, que un príncipe, o sea, un hombre muy cercano al rey, un hombre con mucha influencia en el reino, expresó lo siguiente al varón de Dios y le dijo, si Jehová abriera ahora las ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? En otras palabras le pregunta, ni que Dios hiciera un milagro, ni que Dios hiciera algo extraordinario, ¿sería posible lo que tú estás diciendo? O sea, se levantó alguien a levantar juicio en contra de lo que Dios estaba diciendo. Exacto. Muchas veces esa persona nos representa a nosotros. Claro. ¿O no? Sí, claro. En la duda, en la pregunta, en cómo lo va a hacer, porque lastimosamente nosotros somos personas que evaluamos y queremos saber cómo es el A, el B, el C, el D y el todo, para poder decir si va a funcionar o no, según nuestros pensamientos, ¿verdad? Correcto. Correcto. Entonces este hombre en manera prepotente, en manera de enojarse contra Dios, porque estaba enojado contra Dios, el rey estaba enojado contra Dios, todo el mundo estaba enojado contra Dios. Entonces él expresa y dice, no, eso no fuera posible ni tan siquiera, ni que Dios se apareciera. Y muchas veces en nuestra vida Dios nos ha dicho, voy a hacer esto en ti, voy a hacer esto en tu casa, voy a hacer esto con tu familia, pero resulta que tú mismo te opones a eso y tú dices, ¿cómo va a ser esto posible? Si toda la vida he sido un así, ¿cómo Dios va a hacer algo? Pues Sí. créelo, espéralo, cuide esa palabra, cuide esa promesa. Tal vez no será hoy, en un segundo, pero Dios lo hará. Tarde que temprano cumplirá. Eso sí. El cómo, no lo sé, pero que lo cumplirá, lo cumplirá. Así es. Resulta que entonces viene Eliseo, se vuelve y le dice, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ese fruto. Y aquí es donde vamos a entrar con nuestros 4 fantásticos
Hay una película, es de los Cuatro Cuatro Fantásticos, Fantásticos. ¿verdad? De 4 personas con superpoderes. Bueno, hoy le voy a hablar de cuatro superhéroes que hubieran aparecido en el último vagón del último de los desechados, olvidados y rechazados. Y estos 4 eran personas leprosas, como le dije. Resulta que dentro de... Usted se dice, bueno, la ciudad está desafiada, la ciudad está en problemas, la ciudad está complicada. ¿Qué podría ser peor? Bueno, habían 4 personas que estaban peor que todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban marginados, excluidos y desechados. Ni tan siquiera estaban dentro de la ciudad. Porque los leprosos en ese tiempo, por ser una enfermedad contagiosa, los echaban de la ciudad. Y estaban afuera de la ciudad. Estaban peor que los que estaban adentro. Sí, claro. Vea qué interesante. Sí. Y aquí quiero hacer una pausa. Voy a leer esto. Una persona peligrosa, entre comillas, capaz de alcanzar lo imposible, no es aquella que lo tiene todo, sino aquella que ha perdido todo lo que tenía, ya que cuando perdió lo que tenía, también perdió el miedo. Vea qué importante. Sí. Una persona que es peligrosa para alcanzar su mayor potencial no es aquella que tiene todo para lograrlo. No. Tiene recursos, tiene nombre, no. Sino aquella persona que perdió absolutamente todo. Porque cuando perdió todo, también perdió el miedo que lo detenía. Así es. Resulta que entonces estos 4 hombres dicen lo siguiente. Vean, están hablando entre ellos porque Dios movió sus corazones, porque todo el pueblo se enojó contra Dios. Y los últimos, los desechados, los olvidados, los abandonados, los rechazados, porque ellos se enojaban contra Dios, pero no estaban viendo que habían 4 que estaban siendo rechazados por ellos. ¿No nos ha pasado que nos enojamos con Dios? Ay, Señor, es que tú aquí, que tú allá, tú aquí, tú allá. Pero ellos tienen a otros que los pueden ayudar y ahí los recrudecen, ahí sí, ¿verdad? Condenamos a los demás, pero le pedimos a Dios, ay, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? Pero cuando tenemos a alguien, le damos duro, ¿verdad? Porque está bajo de nosotros. Sí. Entonces, el pueblo se ensañó contra Dios. Mientras aquellos 4 hombres, olvidados aún de esos otros, dijeron, bueno, muchachos, hagamos una situación aquí. Si nos quedamos aquí, ¿cuál va a ser nuestro fin? Morir. Si nos metemos a la ciudad, ¿cuál sería nuestro fin? Vamos a morir porque tampoco tienen recursos y no nos van a aceptar. Y dice, entonces, si vamos a morir aquí y si vamos a morir en la ciudad, entonces vamos al campamento de los asirios. O sea, lo más loco que pudieron hacer, pensar, vamos al campamento enemigo. Y dicen ellos, si los enemigos nos perdonan, viviremos. Y si nos quitan la vida, pues igual moriremos. Eso no hace la diferencia entre lo que va a pasar si nos quedamos, entre lo que va a pasar si entramos y lo que va a pasar si ellos hacen. Y aquí quiero hacer el énfasis a lo hermoso que es Dios. Porque usted y yo diremos, mira, qué interesante. Sí. Estos hombres fueron valientes, los aguerridos. ¿Sabe qué? Dios estaba tocando sus corazones. Dios les estaba hablando, Dios los estaba impulsando. Exacto. Porque cuando nadie más quiso escuchar a Dios, ellos sí. Ellos estuvieron dispuestos a escucharlo. Y a veces de la manera que ni creemos, porque a veces usted dice, ¿cómo terminé haciendo esto? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento me la creí? ¿Y en qué momento agarré valor? Y te das cuenta al final que no fuiste nunca tú, que Dios de una u otra forma, fuimos ahí, y cuando nos dimos cuenta llegamos a un gran propósito y decimos, wow, qué impresionante, ¿verdad? Resulta que les voy a leer textualmente lo que aconteció, porque esto a mí me llena de alegría. Oiga lo que dice. Se levantaron pues al anochecer. Oiga, ni en el día. O sea, vea qué interesante. Todo, siempre decimos, cuando Dios hace algo, nosotros decimos, es cuando Dios hace las cosas, Dios las hace al revés. Porque pensamos que Dios las hace al revés de nosotros. Pero es que no es al revés Dios, nosotros estamos al revés. Estos hombres ya sabían el peligro que les acechaba. Y aún así, en vez de irse de día con banderitas blancas, hey, venimos pidiendo paz, van de noche
¿A quién se le ocurre ir al campamento enemigo de noche buscando paz? Ninguno. Porque cualquier soldado que te ve en la noche va a decir, enemigo. Y Sí, y ahí quedaste. resulta Sí. que ellos se fueron a la noche. Por eso le digo que Dios estaba trabajando ya en ellos. Para ir al campamento de los sirios. Al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Mira qué interesante, no había nadie. Y aquí viene la explicación de por qué no había nadie. En el verso 6 dice, Jehová, o sea, Dios, había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército. Por lo que dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tierras, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas. Wow. Ve, amor, qué impresionante. 4 hombres caminando, jugándose la última chance de la vida. Se disponen a ir y cuando ellos comienzan a dar su primer paso, Dios comienza a pelear por ellos. Wow. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, levántate, ve y hazlo? Ve y toca el banco, ahí Dios, por ahí te voy a proveer. No, es que a mí me enseñaron que si no es con cash, que yo me lo he ganado ahorita, no voy a hacer algo, no voy a hacer un proyecto si me meto con deudas. Y Dios nos dice, ¿y nosotros qué? No creemos, nos resistimos. Y estos 4, cuando comenzaron a dar su primer paso, Dios dice que comenzó a sonar en el campamento de los sirios como si venía aquel... Imagínense para que el ejército saliera huyendo, Sí, claro, despavorido por sus vidas. el bullón, o sea, ¿cuántas personas o ejército de todos se escuchó? Porque automáticamente dicen, no, hombre, esos son millones o más de nosotros. Imagínense. Imagínense la capacidad. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios que si nosotros permitimos ver sus maravillas, las podemos ver. Si no, nosotros mismos nos resistimos a no verlas. Y no estoy diciendo que no pasen, a no verlas. Porque aunque Dios haga maravillas, nosotros es como, como si nada. No hay nada. Sí. La casualidad. Porque soy muy inteligente. Porque soy muy guapo. Porque tengo recursos. Sí. Vea qué interesante. Vea qué interesante cómo estos hombres, continúa la historia, que llegaron al campamento y vieron vacío todo. Y dijeron, comamos. Ahí está la comida. Y comieron y se saciaron. Vieron todo lo que habían robado a estos sirios en otros pueblos y a ellos y les habían hecho daño. Ahí estaban la cosecha de las semillas. Ahí estaban las joyas. Ahí habían caballos, habían vacas, había de todo el botín. El botín era toda la ganancia de guerra que habían tenido los sirios. Y salieron despavoridos huyendo. Y dejaron absolutamente todo ahí. Todo su trabajo, toda su maldad terminó en nada. Y aquellos 4 los menospreciaron. Por eso le llamo los héroes inesperados. Porque ellos 4 se convirtieron en héroes. Dice que comieron, agarraron cosas, se fueron y las escondieron porque dijeron, si nos ven o si vuelven, entonces ya nosotros tenemos algo para volvernos a la ciudad. Y se dieron cuenta que no volvieron nunca. Y dicen que dijeron ellos en su corazón, oye, qué interesante, que dijeron en su corazón, estamos haciendo mal nosotros aquí comiéndonos estos ribeyes, estas chuletas a la barbacoa. Y dice, y nuestro pueblo comiendo estiércol de paloma dice, y comiéndose entre ellos porque llegó a ese extremo, ¿verdad? Imagínate. Y ellos pudiendo decir,
aquí vamos al corazón. Y escúcheme, escúcheme usted, esto Dios se lo está diciendo a su corazón. Cuando ellos pudieron decir, ahora nos vamos a vengar de todos, ahora ellos necesitan de mí, ahora que paguen y que se terminen de morir solos ahí. ¿Qué pensaron ellos y qué dijeron? No podemos hacer eso, son nuestros hermanos y están sufriendo, vamos y digámosle para que vengan. Exacto. Para que vengan y para que coman y para que se sacien y para que vean la maravilloso de Dios. Al amanecer, aquellos salieron a avisarle al rey y le dijeron desde los portones, oigan, porque no los dejaron entrar. No nos dejaron entrar. Desde ahí, tum, tum, tum. ¿Quién anda ahí? Nosotros. ¿Quién es usted? ¿Quién es nosotros? Y ahí los leprosos. ¿Y qué quieren? Es que fuimos al campamento y está vacío y está la comida y no sé qué y no sé cuándo. Y le llegan la noticia al rey y el rey dice, no, un momento. A mí se me hace que eso es una trampa. Así que vamos a hacer una cosa. Enviemos un carro de caballos, ¿verdad? Jalado por caballos y que vayan por las cosas y vengan para nosotros tener prueba de que verdad no hay nadie. Dice, porque a mí se me hace que es una trampa, se han escondido y cuando nosotros abramos y lleguemos, entonces nos van a atrapar. Entonces, el rey, imagínense, aquellos 4 leprosos viendo las maravillas de lo que Dios había hecho y el rey que tenía que estar conectado, guiando a su pueblo, desconfiando porque no había creído ni que tan siquiera cuando el profeta dijo, en 24 horas sucederá esto, ni el rey creyó la palabra que Dios le estaba dando. Porque entonces usted como rey dice, lo que dijo Eliseo se está cumpliendo. No, él dijo, no, un momento. A veces no nos ha pasado a nosotros o no nos pasa a usted que cuando Dios está haciendo las cosas bien uno dice, algo está raro. Algo viene. Algo, viene con algo, sí. No todo es felicidad, ahí viene el golpe, algo viene. Y usted no puede disfrutar el mejor pan porque dice, pues mañana voy a tener hambre. Mejor lo dejo ahí. Mejor me lo como mañana y termina perdiéndolo. Sí, es cierto. No nos pasa. Sí, a nosotros siempre nos pasa. A mí me ha pasado. Vea, y le voy a decir, y no lo estoy diciendo en manera de juicio ni de juzgar, sino lo estoy diciendo en manera que yo lo viví. ¿Sabe? Cuando yo tuve una de mis mejores alegrías de mi vida, que fue a mi mamá ver un milagro en su vida de salud, y yo dije, aquí cambió la historia y mañana mismo, wow, yo me vuelvo a convertir en el hombre más ilusionado con mamá y todo. El siguiente día la perdí. Y desde entonces, yo cada vez que venía algo bueno, esperaba siempre. Yo siempre estaba pensando, esto es la antesala de la desgracia. En serio. Y yo sé que usted que me está escuchando, quizás muchos ahí les ha pasado igual. Usted dice, qué buen carro. Ay, pero ¿qué será? Me voy a enfermar, me va a salir un cáncer. ¿Qué me va a pasar? Hay gente que he escuchado, amor, vea, hay gente que he escuchado decir, usted no puede prosperar porque vea, yo conozco uno que prosperó y la esposa se le murió y prosperó y la hija le pasó tal cosa y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nosotros, el enemigo trabaja de tal manera que no podamos lograr cosas, sueños, éxito, porque podemos hacer mejores cosas para Dios, que nos mete cosas que nada que ver. Y nosotros le damos más valor a eso que a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. A mí, en lo personal, el enemigo me decía, mira lo que hice con Job. Si tú prosperas, voy a hacer lo que hice con Job contigo. Y yo le decía a Dios, sabiendo que Dios me hablaba a mi corazón, que nos iba a bendecir un día, yo le decía, no, yo no quiero la bendición, porque yo no quiero pasar lo que pasó Job, que perdió su casa, sus hijos, su vida, su esposa, su familia. Decía, no, yo no, mejor pobrecito comiendo frijoles y más tranquilo. Hasta que conocí un día que Dios es un Dios todopoderoso. Así es. Que no está por debajo del enemigo, por debajo de Satanás. Lo que pasa es que nosotros en nuestro conocimiento consideramos que el diablo tiene más poder, que el diablo es más grande, que el diablo nos inmuta y que Diosito es el Diosito que yo puedo andar colgado, que es el Diosito que yo puedo tener ahí. Y no es cierto, Dios es Dios, Dios no es Diosito, Dios es Dios, el Padre, el Creador. Sí, exacto. Entonces cuando usted conoce a conocer ese, yo le dije a aquel que yo miraba grande, le dije, Señor, perdóneme, deme todas las bendiciones que yo he tenido. Yo he tenido bloqueadas porque me hablaban cosas. Es como que usted viene y le hablan cosas. Mire esto y mire lo otro. Y usted se enoja con la otra persona y ni tan siquiera la otra le ha hecho nada. O algo, sí, es cierto. Y usted se creó el mundo grande y al final usted trata y dice, mira, era todo al revés. No era todo al revés. Te dejaste manipular por los demás. Y así es el enemigo como trabaja.
te habla, te manipula y uno piensa que o el problema es más grande que lo que Dios puede hacer en su vida. Que podemos decir, tenemos ese problema y lo vemos que no puede salir, que no tiene alternativa, no puede buscar soluciones porque no las hay. Pero al final del caso, sí hay solución. O sea, todo problema hay una solución. Como cada uno cuando tomamos una decisión. Depende de la decisión, hay una consecuencia, sea buena o sea mala o re mala. Pero usted la sabe. Claro. Entonces, ¿cómo no va a haber una solución en un problema? Sí. ¿Cómo Dios no te va a sacar de lo que usted piensa que no se puede? Claro. Y lo decimos porque lo hemos vivido. Lo decimos Exacto. porque lo vivimos a diario. No es porque estemos diciendo, ay, mira, es que no, estamos diciendo por nosotros mismos. Exacto. Y si a nosotros nos pasa, yo creo que a muchos de los que nos están escuchando también les pasa. Entonces, ¿qué pasó con estos 4 leprosos? Ellos fueron el instrumento que Dios utilizó para traer salud, bendición, provisión y vida a la ciudad Exacto. completa. ¿Qué pasó? Cuando volvió el carro lleno de recursos, el rey dijo, no hombre, sí es cierto lo que dicen estos leprosos. Sí, ahora es sí cierto. podemos ir. Ahora sí vamos todos. Y salió el pueblo completo de la ciudad a traer el botín. ¿Y sabe qué sucedió? Que en las 24 horas, en menos de las 24 horas del día que había dicho Eliseo, se cumplió la palabra que Dios dijo. Porque dice que a 24 horas después de la profecía, la harina valía lo que había dicho el profeta, el aceite valía lo que había dicho el profeta, las cabezas de asno ya no se las comían, Sí. el estiércol de paloma ya ni no. tan siquiera le... ¿Sí me explico? Sí, claro. Y aquí viene lo importante. ¿Sabe qué pasó con aquel príncipe que su arrogancia desafió a decir, ni que Dios hiciera producir, sería eso posible? ¿Qué le dijo el profeta? Lo verás con tus ojos, Pero no lo comerás. pero no probarás de ese fruto. ¿Sabe qué pasó? Cuando abrieron las puertas de la ciudad, él vio todas las maravillas y dijo, wow, sí, qué impresionante. Bueno, no sé si se impresionó o no, porque lo más seguro es que también se puso enojado, porque hay gente cuando hay gente ve la bendición y se enoja sí, porque no, ellos están queriendo seguir en la miseria. Y eso estuvo dura, pero sí es cierto. Hay gente que se enoja cuando, es más, los bendicen y se enojan. ¿Por qué me bendice? ¿Por qué me bendice? Quiero estar mal. Sí. No ve que se me acaba usted encuentra gente en la calle y le dice, mira, te doy trabajo, y se enoja porque usted le quiere trabajo. Exacto. Dame una moneda. No, te voy a dar comida. Es que no quiero comida, quiero moneda. Sí, se enoja. Entonces, muy probablemente ese príncipe, yo estoy diciendo que ojalá se haya alegrado, pero lo más seguro es que también estaba enojado y no quiso volver su corazón y humillarse. Y dice que entre todo el revuelo salió esa estampida de gente a traer al botín, y dentro de ellos él cayó en el piso y lastimosamente una tragedia pasó, un carro sobre él y hasta ahí quedó. Wow. Ahí murió. ¿A qué quiero llegar con esto? La pregunta: Dios siempre tiene un plan bien para nuestra vida. Así es. Nosotros, como hemos dicho siempre, elegimos recibirlo, ser parte de, o rechazarlo y forjar nuestro propio propósito, nuestro propio camino, el cual dice que a los hombres hay caminos que le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Así es cierto. Así que, sí. ¿Qué quieres decidir que te vean a ti o que te quiera la gente ver? ¿Como un leproso desechado, excluido, desamparado, sin esperanza, entre comillas? ¿O como un príncipe que se cree glorioso en su propio conocimiento, en sus propios recursos, entre comillas, porque ni tan siquiera los tenía? Sí. Entonces estaban hablando nada más de un nombre, porque ya estaba reducido el imperio. Mira, yo quiero decirle una cosa. Cuando tomas una decisión, Dios bendice tus pasos para lograr en ti su llamado, su propósito y el sueño que tiene para tu vida. Así que en este caso le voy a decir, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Es interesante. Sí, aquellos 4 leprosos dieron el primer paso, no solo queriendo lograr lo que lograron, pero los llevó, los sacó del lugar
donde mucho tiempo estuvieron, porque mucho tiempo estuvieron ahí. Sí, claro. ¿Verdad? Mucho tiempo se quedaron ahí. ¿Y qué cambió su historia? Nada. Ujú. Cuando se decidieron a dar el primer paso, ¿qué pasó? Cambió la historia. Hasta el día de hoy, después de miles de años, yo sigo hablándole de un testimonio de estos 4 hombres, Ujú. de estos 4 héroes, de los 4 fantásticos del Libro de Reyes. ¿Qué le parece? Ha sido demasiado interesante, ¿verdad? Porque como Dios, ahí nos hace entender, ¿verdad? Muchas cosas, lo que es cómo compartir o llevar las buenas nuevas a las demás personas por lo que Dios hace, ¿verdad? Porque siempre nos ha dicho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que dice Pablo siempre, hay que decir las nuevas nuevas a otros para que conozcan y sepan quién es Dios y quién es Jesús, que vino a ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Igual también vemos esto aparte de lo que era la incredulidad, ¿verdad? Que lastimosamente todo como persona humana lo tenemos, somos incrédulos, en el sentido de que cuando Elías viene y le dice la palabra, ¿verdad? Y dice, vas a ver, pero no vas a comer, y siempre quedó incrédulo hasta que lo vio, lastimosamente no lo pudo aprovechar. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra incredulidad, hemos visto cosas y no las podemos gozar porque por lo mismo, ¿verdad? Por estar en eso. Entonces, ha sido de mucha bendición este tema porque nos hace confrontar verdaderamente en que si creemos, tenemos que creer. No es el tiempo de nosotros. Dios no trabaja con el tiempo cronológico del humano. Él trabaja en un tiempo de Él. Entonces, es nunca desapercibir muchas cosas, siempre estar atento en todo momento y nunca fallecer. O sea, no dejar de tener esa fe en Dios ni creer. Sí. Así que, bueno, ha sido un tema muy lindo y les damos las gracias por haber compartido con nosotros, por haber recibido este mensaje, este relato, ¿verdad? Que yo creo que hay mucho más que compartir, pero yo sé que la semilla ha quedado ahí y le invito a que usted en su casa estudie. Eso lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, ¿verdad? Y usted va a ver los contextos y Dios le va a hablar a su vida. Dios ciertamente quiere lograr cosas y, como dije al inicio, de lo llamado, de entre lo vil y despreciado, Dios llamó para avergonzar a los que se creen sabios. Así es. Y dentro de todo eso vamos usted, yo y usted que me ve. Así que Dios me los bendiga y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Arenas y Estrellas, en Facebook, en TikTok. Y será hasta la próxima vez que nos vemos. Así que Dios me los bendiga y guarde su entrada, su salida y haga bendecir todo lo que sus manos toquen y donde su pie pise sea bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.